Abran sus Biblias, hermanos, en Juan capítulo 15. El día de hoy vamos a ver el amor supremo. Así se llama este sermón hoy, el amor supremo. No hay otro amor por encima de ese, entonces tenemos que comprenderlo. Obviamente es el amor de Dios, ¿verdad? Los teólogos dividen los atributos de Dios en distintas categorías, pero una que es muy conocida es de acuerdo a los atributos que son comunicables y los que no son comunicables. Entonces Dios tiene atributos que nosotros sí debemos de imitar y hasta cierto punto pues somos llamados a eso, pero hay unos atributos que no podemos igualarlos. Por ejemplo, su omnisciencia. Nosotros no podemos leer la mente de las personas, no podemos conocer lo que va a haber en los eventos futuros, ¿verdad? Es un atributo de Dios que no es comunicable. Por ejemplo, omnipresente, Él está en todos lados. Y hay atributos que sí son comunicables y uno de ellos es el amor, hermanos. El amor de Dios es algo que nosotros sí podemos imitar. Obviamente nunca va a ser un amor tan perfecto como el de Él, pero estamos llamados a amar de esa manera. Y el día de hoy, hermanos, yo quiero que como congregación nos vayamos inspirados para anhelar ese tipo de amor. A veces podemos pensar que obviamente no es alcanzable, pero cuando queremos replicarlo y de alguna manera reflejarlo, eso le trae mucha gloria a Dios. Vamos a ver tres cosas hoy, hermanos. Primero, quiero que entendamos una figura que nuestro Señor Jesús planteó, que es la figura de la vid. También tenemos que ver el ideal de vida para un creyente, que es ese amor, que es lo ideal para que estando aquí en la tierra, cada cristiano tiene que aspirar a eso. Y vamos a terminar con una invitación, con un llamado a vivir ese ideal. Amén. Miren, déjenme darle una lectura a estos 17 versículos, los primeros 17 versículos de Juan 15. Sígame con su vista, dice de la siguiente manera. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el viñador. Todo sarmiento que en mí no da fruto lo quita, y todo el que da fruto lo poda para que dé más fruto. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he hablado. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. Si alguien no permanece en mí, es echado fuera como un sarmiento y se seca, y los recogen, los echan al fuego y se queman. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y les será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que den mucho fruto, y así prueben que son mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo los he amado. Permanezcan en mi amor. Si guardan mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas les he hablado para que mi gozo esté en ustedes y su gozo sea perfecto. Este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros, así como yo los he amado. Nadie tiene un amor mayor que este, que uno dé su vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos y hacen lo que yo les mando. Ya no los llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero los he llamado amigos porque les he dado a conocer todo lo que he oído de mi Padre. Ustedes no me escogieron a mí, sino que yo los escogí a ustedes y los designé para que vayan y den fruto y que su fruto permanezca, para que todo lo que pidan al Padre en mi nombre se lo conceda. Esto les mando, que se amen los unos a los otros. Oremos nuevamente, hermanos. Oh Señor, es mi petición en esta mañana que nos regales de tu Espíritu Santo esa obra especial que Él hace para aclarar nuestros pensamientos, para iluminarnos aquellos versículos, Señor, que hemos leído muchas veces, pero no han tocado nuestro corazón de una manera profunda, que se han vuelto indelebles en nuestra mente. Y queremos, Señor, que eso hagas con cada uno de nosotros, porque nos vas a mostrar hoy cuál es el amor más grande que puede existir. Y queremos, Señor, imitarlo y aspirar hacia eso, Señor. Y necesitamos una iglesia que sea transformada. Queremos ser una iglesia diferente y yo te ruego, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, que este mensaje sea para que nosotros seamos inspirados a amar como tú nos amas.
En el nombre de tu Hijo amado Jesús te lo pido. Amén. Miren, vamos a ver primero entendiendo la figura de la vida. En los primeros 7 versículos, hermanos, se encuentra esta figura que nosotros ya conocemos, pero teniendo ese entendimiento vamos a comprender y a despejar muchas dudas de por qué a veces los creyentes nos planteamos cómo es posible que hay cristianos que no dan frutos o cómo podemos asegurarnos si él realmente es salvo o no. Entonces esta figura nos va a ayudar a entender eso, ¿verdad? Yo creo aquel que comprende lo que planteó Jesús aquí es aquel que sí experimenta y aspira a tener y a vivir el amor de Dios en sus vidas. Entonces tenemos que entender esta figura y Jesús, hermanos, no quería confundir a sus discípulos. Él usaba ilustraciones del día y a lo mejor nosotros no conocemos mucho acerca de cultivar viñas con vids, de producir uvas o todo lo que se pueda dar acerca de ese fruto, pero vamos a tratar de entender lo básico. E imaginen, o sea, estamos en una lección donde Jesús les dio esa figura que para los judíos sí era más común, pero vamos a tratar de leerla poco a poco. Miren, los primeros 3 versículos es donde se introduce eso. Y no sin antes recordarles que estamos delante del último yo soy que se menciona en este evangelio. Juan registró 7 yo sois, o por ejemplo, encontramos en los primeros capítulos que él había hablado de yo soy el buen pastor, yo soy la vid verdadera, como lo que estamos viendo ahorita, y cada uno de estos afirmaciones va a abrir el entendimiento a sus discípulos. Miren lo que dice ahora Jesús. Yo creo que era la primera vez que él les planteaba esta figura. Ya les había dicho, yo soy la resurrección, yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo. Pero en esa ocasión, hermanos, en la última noche que pasó con sus discípulos, de pronto les dice una nueva figura y él les dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el viñador. Todo sarmiento que en mí no da fruto lo quita, y todo el que da fruto lo poda para que dé más fruto. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he hablado. Se fijan, en una pequeña frase les dijo cosas muy profundas de las cuales nosotros debemos de entender que es la figura que quiso usar Jesús para que nosotros entendamos cómo es el cristianismo. Y al parecer solamente hay 3 elementos importantes. ¿Y cuáles son? Jesús los está planteando: el Padre, el Hijo y ustedes, o el hombre aquí en la tierra. Entonces él mismo se está afirmando, dice, yo soy la vid. El Padre es el labrador, es el que la trabaja para que dé fruto, pero ustedes son los pámpanos o las ramas. Entonces solamente son esos 3 elementos principales y en base a eso pues se desarrolla la figura, ¿verdad? La vida, hermanos, para la nación de Israel era algo tan pues icónico. Ellos ya sabían ellos conocían que los profetas se habían dirigido muchas veces a Israel como la vid de Dios. Pero generalmente siempre hablaron de cuestiones negativas. Una vid tenía que dar frutos, pero cuando los profetas hablaban acerca de la vid de Israel, decían, esta vid no dio frutos. Y ahora Jesús, hermanos, les va a decir, ¿recuerdan que los profetas les han hablado muchas veces acerca de una vid? Pues esa vid, algunos podían malentender y pensaban que era, pues sí, Israel era lo lógico, pero les dijo, no, yo soy la vid. Y hermanos, esta es una declaración bien profunda y obviamente eso hubiera hecho enojar a todos los demás judíos que no amaban a Jesús, los fariseos. Cada vez que Jesús hacía una de estas declaraciones de que Él se hacía llamar el Hijo de Dios, de que yo soy la luz del mundo, ellos se enojaban y le rechazaban. Pero ahora, hermanos, solamente está hablando con los 11 discípulos. Ha salido Judas. Y esta enseñanza, hermanos, solamente se la dio de manera tan íntima a sus seguidores, a los que verdaderamente son sus hijos. Entonces, conocemos, ¿verdad? Es sencilla, el Padre es el viñador, el Hijo la vid
y las ramas, o en unas traducciones pueden ir como sarmientos o pámpanos, es todo aquello pues que se está unido al tronco principal, a la vid. Y eso pues es el hombre. Y en estos versículos, si se fijan, lo pueden notar, hay ramas que producen uvas y hay ramas que no producen uvas. Las que no producen uvas se cortan y terminan siendo quemadas. Eso pues más adelante lo menciona en el versículo 6. Dice: si alguien no permanece en mí, es echado fuera como un sarmiento y se seca, y los recogen, los echan al fuego y se queman. Ese es el destino de las ramas que no producen frutos. Pero sin embargo, hay ramas que sí producen uvas, y ¿qué se hace con esas uvas? Se podan. Obviamente no es lo mismo cortar que podar. Podar es hacer una técnica para que no tenga hojas de más y que se alimente mucho más las frutas, que los nutrientes que vienen de la savia no sean pues sí, distribuidos por tantas hojas, sino que se vayan mayormente esos nutrientes a las uvas. Entonces se podan ramitas, o es diferente con cada especie de planta, y es lo que está diciendo Jesús: los que sí dan frutos, se les hace ese procedimiento de podar para que todavía den más frutos. ¿Y quién es el que poda, hermanos? Pues el Padre. Y a lo mejor pues podemos entender la figura de que al momento de podar y tiene que cortar, pues utiliza una herramienta. ¿Cuál es la herramienta, hermanos? La palabra. Nuestro Señor Jesús les está diciendo: ustedes ya están limpios, en el versículo 3, por la palabra que les he hablado. Si Jesús está con los 11 discípulos, estamos entendiendo de que ustedes sí son de los que dan frutos, y mi palabra ya los limpió. O sea, aparte ustedes están podados, y es como anticiparles: prepárense porque todavía van a dar más frutos. A lo mejor ellos seguramente pues no le entendían bien en ese momento, pero eso es la figura de la viña. Si ya das fruto, te podan para que des más fruto. ¿Y qué es la herramienta? Pues es la palabra. Podemos pensar, ¿no?, en la figura, que la palabra de Dios es como espada de dos filos, que corta, que penetra. Entonces va a quitar lo que es innecesario para que dé más frutos. Entonces, de todas formas, esas enseñanzas que los discípulos ya conocían son aquellas que les estaban ayudando a rendirse más a Dios en amor, en sumisión, en obediencia, y por eso iban a dar más frutos. Cuando ellos decidieron permanecer, seguir en Jesús, en sus enseñanzas, cada día que pasaba y escuchaba nuevas parábolas, nuevas afirmaciones, nuevas promesas y enseñanzas, se iban purificando, y eso los estaba preparando, hermanos, para dar todavía más frutos. Pero hay algo más en esta figura que debemos de considerar. En el versículo 4 dice: permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanecen en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. Y se fijan en esta ilustración de la vid, ahora introduce un concepto de la permanencia. Jesús está diciendo: no es simplemente entender qué es la vid. Si ya sabes que hay un tronco principal que es Jesús, que las ramas son los discípulos, que los discípulos tienen que dar fruto, los que no dan fruto se cortan y terminan siendo quemados, y todo pues eso lo hace el Padre. Pero Jesús está hablando también de la responsabilidad de lo que tienen que hacer sus discípulos, y es acerca de la permanencia. Jesús les está pidiendo a sus discípulos: tienen que permanecer en mí, y así van a dar fruto. El único que no permaneció ahí, hermanos, pues es Judas. Él se fue, él se separó, y su corazón ya lo había reflejado, aunque nosotros pudimos ver que estaba con el grupo, estaba ahí con la viña, pero él no permaneció, hermanos. Fíjese, solo una verdadera vid se da fruto. Y Jesús también era como para
aclararles y decirles: simplemente, si no permaneces en mí, te vas a perder de todas las bendiciones y todas las promesas que cualquier judío anhelaría y esperaría, hermanos. Hubo un teólogo que se llama William Barclay y me gusta lo que él dice, fíjense, lo cito: por el hecho de ser judíos no se van a salvar. Lo único que los puede salvar es estar unidos vitalmente conmigo. Es una enseñanza que todo israelita debería de conocer. Ahí se les dio el privilegio únicamente a los 11 de escucharla por primera vez. Entonces Jesús quiso hacer una diferencia bien drástica y decirles: tal vez ustedes pensaban que ya permanecían a la viña. Ustedes, por ser israelitas, por ser judíos, por ser descendientes de Abraham, a lo mejor pensaban que ya iban a ser salvos, que heredaban las promesas de los cielos. Pero esa no es la vid. Y hermanos, Jesús dijo: yo soy la vid, y tienen que estar unidos a mí, y solamente conmigo y a través de mí se adquieren todas las bendiciones y todas las promesas como ellos deseaban, ¿verdad? En este caso, pues la vida eterna estaba implícito ahí. Y Jesús, ahora que les da esa afirmación, procede con lo siguiente, y aparte ese llamado en la permanencia que se los está recalcando una y otra vez. En el versículo 6 lo vuelve a hacer, dice: si alguien no permanece en mí, es echado fuera como un sarmiento y se seca, y los recogen, los echan al fuego y se queman. Y aquí nos vamos a detener un poco, hermanos, porque nosotros queremos asegurarnos, ¿verdad?, de esta parte de la figura, cuáles son los alcances que tiene. Y déjeme decirle que usted va a encontrar generalmente, si quiere profundizar demasiado en esto, se va a encontrar de que hay dos posturas generales con los teólogos, con los pastores, y eso es a través de los siglos. Ellos quieren asegurarse a quién se refería Jesús. ¿Significa que los hijos de Dios pueden perder la salvación o no la pueden perder? ¿O significa el ser llevados al fuego es como una disciplina para purificarlos, o es un fuego del infierno? Porque a lo mejor pudieran haber algunas contradicciones. Dice: si es de mi vid, entonces muchos entendemos por toda la enseñanza general de la Biblia de que la salvación no se pierde. Pero ¿cómo es posible que en esa vid está conectada y no dé fruto? Entonces, simplemente vamos a tratar de ver cómo plantea el pasaje, y eso nos va a ayudar un poco, hermanos, esas figuras del Antiguo Testamento, porque los profetas, como les decía, generalmente se referían a la vid como de Israel, como algo que no era fructífera. Miren, en Ezequiel capítulo 15, es un capítulo corto, pero que dio toda esa figura. Déjenme se los leo. Entonces vino a mí palabra del Señor: hijo de hombre, ¿en qué es mejor la madera de la vid que cualquier otra rama del árbol que haya entre los árboles del bosque? ¿Se toma madera de ella para hacer alguna obra? ¿Se toma acaso una estaca de ella para colgar alguna vasija? Si en el fuego se ha puesto para consumirla, y el fuego ha consumido los dos extremos, también la parte de en medio ha sido quemada. ¿Es aún útil para algo? Si cuando estaba intacta no se utilizaba para nada, cuanto menos cuando la haya consumido el fuego y esté quemada, ¿se podrá hacer aún algo de ella? Por tanto, así dice el Señor Dios: como la madera de la vid entre los árboles del bosque que ha entregado el fuego para consumirla, así ha entregado yo a los habitantes de Jerusalén. He puesto mi rostro contra ellos, del fuego han escapado, pero el fuego los consumirá, y sabrán que yo soy el Señor cuando ponga mi rostro contra ellos, y convertiré la tierra en desolación por cuanto han cometido infidelidad, declara el Señor Dios. Este pequeño capítulo, hermanos, nos está mostrando ese paralelo de las palabras de Jesús cuando son cortadas los sarmientos, las ramas. Y aquí vemos que primero empieza a decir una figura. ¿De qué sirve primero compara, qué tan útil es la rama de una vid en comparación a las de otros árboles? Dice: pues aquí no se pueden hacerse de mucho uso.
Si quisieras hacer algún instrumento ahí para la casa y luego, por ejemplo, si se medio quemó, pues o sea, no sirve para nada. Esa madera, lo único para que es útil es para encender y atizar una llama, un fuego. Para eso es lo único que sirven esas ramas. Entonces, es lo mismo, Jesús está planteando esa parte. Los israelitas que nunca fueron útiles para Dios, que nunca le dieron gloria, terminan en una especie de juicio, ¿verdad? A lo mejor nosotros quisiéramos saber cuál es el límite de ese juicio. ¿Es terminar en el infierno o terminar en una disciplina? Y tiene que ver, o por si eres hijo de Dios y se refiere a que puedes estar en la viña, no vas a terminar en el infierno, pero sí en una disciplina, a lo mejor de parte de Dios. Al final, hermanos, yo quiero que volvamos a este dilema para que nosotros pudiéramos, tal vez comprendiendo ya todo el pasaje, los versículos que queremos abarcar hoy, sea más claro la respuesta que podemos plantear. Pero lo que sí, hermanos, es que hay una realidad. Hay fuego, hay juicio aquí para aquellos que no dan frutos. Si solamente nos detenemos hasta ahí y todo este mensaje es únicamente para los creyentes, tenemos que seguir entendiendo qué más quiso reflejarles, enseñarles Jesús. Si Jesús les está diciendo a sus discípulos, tienen que permanecer en mí. Y son los 11 que Jesús anteriormente ha dicho, yo todo el que Dios me pidió que guardara, yo los guardé. No hay nada que los pueda separar de mí, pero les está pidiendo permanencia, hermanos. Entonces, quiero que consideremos esto. El mismo teólogo William Barclay les dijo que hay 3 maneras en que podemos ser sarmientos improductivos. Y fíjese, él dice, podemos negarnos a escuchar a Jesucristo. O podemos escucharle y luego confesarles de labios para afuera, sin acciones. Recuerda, ¿verdad?, que la palabra de Dios es lo que nos limpia y eso hace que demos más fruto. Pero cuando uno escucha a Dios, pero no pone nada en acción, nada en obediencia, pues se hace infructífero. O dice, o podemos aceptarle como maestro y luego, en vista de las dificultades que se nos presentan o el deseo de vivir nuestra vida, le abandonamos. Y eso es muy común, hermanos, en otras parábolas, o sea, que siempre se nos plantea. Cuando se nos plantea la parábola de... vaya a Lucas, capítulo 9. Son unas palabras que nuestro Señor Jesús dijo a aquellos que le querían seguir. Fíjese en el versículo 62. De algunas personas que querían seguir a Jesús. Una les dijo, yo te voy a seguir, pero Jesús le responde, nadie que después de poner la mano en el arado mira atrás es apto para el reino de Dios. ¿Por qué? Porque Jesús quiere que si te vas a decidir a seguirle, a tomar tu cruz cada día y ir hasta donde Él te diga, dicen, no puede ser llamado mi discípulo el que a mitad del camino se arrepiente y dice, hasta aquí llego yo me regreso, volteó para atrás. Eso es lo mismo, hermanos. Uno no permanece cuando sí, puede durar algunos años como discípulo de Jesús, pero es lo mismo que pasó Judas. Es el mejor ejemplo, el ejemplo más claro y lo que está aquí en el contexto. Porque Judas no permaneció con Jesús para escuchar todas las enseñanzas. Porque hubo un momento donde él lo siguió tal vez por 3 años, pero dijo, hasta aquí. Yo ya no voy a seguir a Jesús. Bien, entonces, ¿qué pasa con ellos, hermanos? Pues la sentencia de la figura de la vid, se cortan y se echan al fuego. Entonces, se fijan, puede haber bastante lógica para pensar de que es un destino del infierno. Entonces, yo quiero plantear lo siguiente, hermanos, y me gustaría que, si quiere tomar esa idea, es que hay ramas, hermanos, superpuestas, que parece que están ahí en la viña, pero si realmente estuvieran conectadas en la viña, hubieran dado fruto.
Pero hay ramas que son engañosas, que pareciera que están ahí en la vid, pero nunca dieron frutos. Es lo mismo que pasó con Judas y es lo mismo que puede pasar con algunos otros que afirman ser discípulos de Jesús. Lo encontramos en otro tipo de figuras, por ejemplo la parábola del trigo y la cizaña, que dice, oye, tú tenías un campo y ¿por qué aparecieron cosas que no sembraste? Y la cizaña, pues se dice que se puede confundir con el trigo, pero en realidad no da absolutamente nada de fruto, el trigo. Entonces se fijan, es una realidad, hermanos. El campo es de Dios, pero ahí hay plantas que dan frutos y otras que no dan frutos. Está la vid del Señor, pero pudiera parecer increíble, hay ramas entre los congregantes, entre los discípulos de Jesús, que nunca van a dar frutos porque no están conectados a Cristo. Si eso nos puede ayudar a entender un poquito, es que siempre va a haber esa especie de confusión, hermanos. Siempre nos podrá confundir alguien que está superpuesto y que pareciera que pertenece a la vid, pero en realidad no está conectado a la vid. Por eso es importante, hermanos, recalcar lo que Jesús les decía: permanezcan. Así es como se van a dar cuenta si realmente está conectado o no a mí esa rama. Con la permanencia, fíjese, termina el versículo 7: si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y les será hecho. Entonces es una promesa donde ya lo ha dicho Jesús anteriormente: yo les puedo cumplir absolutamente todo lo que ustedes quieran. Pero hermanos, el que no está conectado a Jesús, no está escuchando sus palabras, no está permaneciendo en su palabra. Él va a pedir a Dios cosas personales. Pero el que sí está conectado a la palabra, que sí está conectado a la vida, está recibiendo la palabra y conoce, y él sabe que esa palabra siempre vino de parte de Dios, porque lo decía incontables de veces Jesús, ¿verdad? Esta no es mi palabra, es la palabra del Padre. Fíjese, vaya hacia el capítulo 12, ahí mismo en Juan, el versículo 49 y 50, lo que dijo Jesús a sus discípulos: porque yo no he hablado por mi propia cuenta, sino que el Padre mismo que me ha enviado me ha dado mandamientos sobre lo que he de decir y lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Por eso, lo que yo hablo, lo hablo tal como el Padre me lo ha dicho. El verdadero discípulo, hermanos, el que da fruto, él ya se impregnó de las palabras de Jesús y sabe que esas palabras de Jesús no eran de él, eran del Padre. Entonces él las cree, él las obedece y sabe que está recibiendo una orden directa del Padre y dice: pues yo me someto a esa palabra. ¿Qué tipo de cosas piensa usted, hermanos, que va a pedir esa persona si llega un momento de la oración? Él está impregnado de los pensamientos de Dios, lo que a él le agrada, lo que es su agenda, lo que a él le interesa. Entonces, obviamente, hermanos, va a pedir por eso. Eso es lo que él va a anhelar también. Y se le va a cumplir, hermanos. Hay un salmo que lo plantea y usted lo ha escuchado, también lo cantamos a veces en los cultos de oración. Si usted va al Salmo 37, en el versículo 4, nos gusta mucho ese versículo y quisiéramos descontextualizarlo y decir: pues es que Dios, mientras sea su hijo, voy a confiar, y usamos como una especie de amuleto este tipo de pasajes para decirles: Dios me puede conceder lo que sea. Pero fíjese, pensemos detenidamente lo que dice este salmo: pon tu delicia en el Señor y Él te dará las peticiones de tu corazón. Algunas otras traducciones te va a decir: deleítate en el Señor. Si realmente te deleitas en el Señor, es que a ti te gusta lo que a Él le gusta. Tú estás en completa sintonía con el Padre, porque te agrada lo que a Él le agrada. Solamente tu gozo es en base a la persona de Dios. Entonces lo conoces tanto, y si le vas a pedir algo,
Pues es que estás deseando lo mismo que Él desea y se te va a conceder. Es una idea que Jesús les está diciendo a sus discípulos: ustedes pueden recibir cualquier petición que le hagan al Padre, pero el contexto, hermanos, es que obviamente ellos van a pedir solamente algo que está dentro de la voluntad del Padre. Ellos están impregnados de la palabra de Dios, no olvidemos eso. ¿Y qué más podemos pensar de esto, hermanos? Ya habíamos dicho, ¿verdad? Los yo soy que había nuestro Señor Jesús declarado, pero quiero que los repasemos así de manera rápida y pensando que ellos están permaneciendo en esa palabra. Si un discípulo permanece en Jesús, permanece en la palabra de Él, entonces va a pedir lo que Él quiera y se le va a conceder. Y ahora piense, si cada uno de estos 11 discípulos ya Jesús les había dicho: ¿saben que yo soy el pan de vida? En Juan 6:35 dice: yo soy el pan de vida. Entonces ellos en su estancia aquí en la tierra dirían: pues anhelo más de ese pan, es lo que me va a alimentar. Ese pan lo necesito para que mi espíritu en esta vida pues no esté turbado, y así se va a impregnar de sus pensamientos. Cuando vaya a orar va a decir: dame de ese pan. Va a anhelar más ese pan espiritual que es Cristo que el pan material. Imagínense si ese discípulo también escuchó en Juan 8:12, dice: yo soy la luz del mundo, y va a decir: este mundo está terrible, este mundo es perverso, hay cosas que me afligen, veo situaciones tan diabólicas, veo tanta inmoralidad, o sea, ¿cómo le hago para ir en esos lugares y decisiones tan siniestras? O no sé, ese discípulo va a decir: me acuerdo que Jesús dijo: yo soy la luz. Si te hace falta luz aquí en este mundo, acude a mí, yo soy la luz. Entonces, ¿qué va a pedir ese hermano, ese creyente, cuando vaya a orar, hermanos? Va a decir: quiero esa luz, porque estos días no son sencillos. Y lo mismo, hermanos, la puerta, el buen pastor, la resurrección y la vida, cuando lleguen aquellos días de duelo o que esté cerca de la muerte, él va a estar afligido, pero se va a acordar: Jesús dijo: yo soy la resurrección, en Él hay esperanza, y va a orar: dame fe para confiar y aferrarme a que tú eres el que da la vida, creyendo en ti, ¿verdad? Él es el camino. Pero ahora, hermanos, les está diciendo la vida: si tú crees todas las enseñanzas, vas a dar fruto, vas a pedir lo que sea y Dios te lo va a conceder. ¿Por qué? Porque son las palabras de Dios. Pedirás lo que más le da gloria a Dios, no cosas que te dan la gloria a ti o que te hagan sentir bien o que te satisfagan algún deseo. Vas a pedir lo que más le va a traer gloria a Dios y Él obviamente te lo va a dar. Eso, hermanos, es la figura de la vid. Todo lo que hemos visto hasta ahora, pero tenemos que seguir avanzando hacia lo ideal. Si ya entendimos un poco la figura de la vid, el Padre es el viñador, Jesús es el Hijo, nosotros somos los pámpanos, se nos pide permanencia para poder dar frutos, y cuando somos limpios con su palabra, damos más frutos. A lo mejor ese más fruto lo podemos relacionar con las oraciones contestadas. Él nos va a conceder esas oraciones, y si Dios se glorifica con el fruto, pues es una oración contestada. Pero ahora, hermanos, vamos a llevar esto a un plano todavía más elevado. Fíjese, y yo quise titularle: el ideal de vida para un creyente. Ya entendemos un poco acerca de la vida, pero ahora tenemos que llevarlo a algo todavía mucho más profundo, y esto es nuestro ideal. En el versículo 8 dice lo siguiente: en esto es glorificado mi Padre, en que den mucho fruto y así prueben que son mis discípulos. Entonces, Jesús dijo: yo quiero que den mucho fruto. Entonces, no es dar fruto, yo quiero que den mucho fruto. Ese es el ideal, hermanos. Nosotros nos pudiéramos quedar con la figura de la vid y decir: mientras dé fruto, ya con eso es suficiente. Pero no, hermanos, somos llamados a dar mucho fruto. Y eso es lo que va a asegurar y va a constatar de que eres un discípulo de Jesús.
Solamente es lo que te puede dar una certeza. Para Dios puede ser tan objetivo, Él sabe quién es su hijo, pero a nosotros, si tú quieres estar seguro si eres hijo de Dios, entonces te va a ayudar mucho ver si realmente estás dando fruto. Y no es fruto normal, dice, tiene que ser fruto abundante. Ese es el ideal. Entonces, si escuchamos las enseñanzas y órdenes de Jesús, creemos y obedecemos todas esas enseñanzas del Padre, anhelamos, hermanos, también hacer todas las cosas en grande. Nosotros no vamos a minimizar para nada a Dios. ¿Por qué? Porque si esto se convierte en nuestro ideal, vamos a decir, yo no quiero ser un cristiano promedio, yo quiero ser un cristiano por encima de la media que brille en esta época. Yo creo pocas personas así, como Jonathan Edwards, se atrevían a hacer ese tipo de declaraciones y convertirlas en metas, como eran sus famosas resoluciones, que tenía como 70 resoluciones, pero la que es más conocida quizá de todas era la siguiente, y él dijo: si en esta época, en todos los países del mundo y en esta era, existe un hombre que sea el que más ama a Dios, el que más obedece a Dios y quiere ser más usado por Él, ese tengo que ser yo. Entonces, suena demasiado alto ese estándar, ¿verdad? Porque él decía, yo quiero que nadie sea mejor hijo obediente que yo. El más santo, el más útil, tengo que ser yo, al menos de mi época. Eso sí es pensar en grande, hermanos. Eso es dar fruto, y eso es una invitación, hermanos. Y yo quiero que lo comprendamos. A veces predicamos y lo dejamos así como, pues tienes que ser hijo de Dios y échale ganas hasta donde puedas. Pero no, hermanos, este domingo tenemos que entender cuál es el ideal. Es abundante, hermanos. Siempre las cosas tienen que pensarse en grande. Y hagámonos la pregunta, ¿vives así? Hazte esa pregunta. Yo sí vivo así, me levanto y la primera oración que hago a Dios le digo, sabes que este día no es mío, no me pertenece, es para ti, Señor, y dame las instrucciones que quieras, y lo más grande y lo más complicado, a lo mejor en las fuerzas humanas, las voy a hacer en tus fuerzas, pero las quiero hacer. Eso es pensar en grande, eso es anhelar, dar mucho fruto, hermanos. Ese es el ideal. Pero ese ideal también se comprende mucho mejor con los versículos 9 y 10. Fíjese lo otro que dice aquí. Como el Padre me ha amado, así también yo los he amado. Permanezcan en mi amor. Si guardan mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Ahora nos ha estado hablando continuamente del amor, pero ahora lleva este amor hacia lo ideal. ¿Qué es lo ideal? ¿Qué es lo supremo, hermanos? Como vimos el título de este sermón, el amor supremo. ¿Cuál es? El amor del Padre al Hijo. Jesús les dice, así como el Padre me amó, entonces yo quiero que también traten de reflejar ese amor. Y aquí, hermanos, pues es donde uno siente así como predicador, pues impotencia, ¿verdad? Porque pues yo no tengo las palabras para decirles qué tan grande es ese amor. Nadie en esta vida, ni siquiera los querubines, hermanos, si viniera el ángel Gabriel y le dijéramos, predícanos acerca de ese amor del Padre, ni siquiera él podría, hermanos. Nadie puede aclararnos y decirnos qué tan grande es ese amor por su Hijo Jesús. Y ese amor también es recíproco. No podemos tampoco entender cómo es el amor de Jesús hacia el Padre. ¿Por qué? Porque Él le obedeció en todo lo que Él le pidió. Ese amor, hermanos, nos abruma y debiera de inundar. Y algunos dicen pues que nos vuele la cabeza. En ese sentido de que hasta hizo que nos explotara en nuestros pensamientos tan solo intentar entender cómo es el amor de Dios. Las figuras que más nos ayudan a entender es viendo la maldad, hermanos.
Como la maldad tan grande en este mundo, los pecados más perversos que tú has escuchado a lo largo de toda la historia, las torturas a niños, a madres, muertes de inocentes, los que blasfeman a Dios. ¿Cómo es posible que Dios da a su Hijo para que muera por esas personas? Ese es un amor inexplicable. Y ese amor también infinito de obediencia del Hijo al Padre, y el Padre también le fortalece, le ayuda a hacer su voluntad, le resucita. Ese es un amor, hermanos, que no se puede ni explicar, ¿verdad? Pero obedecer, podemos sacar esta aclaración: obedecer es amar, ¿sí o no, hermanos? Amar es permanecer. Y Jesús nos dejó el ejemplo. Jesús dijo: así como yo también amo al Padre, dice en el 10, si guardan mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Entonces yo ya les dejé ese ejemplo. Yo ya cumplí todo lo que Él me pidió. Hice todo lo que Él me mandó a hacer: sanar enfermos, predicar, todo lo hice. Entonces, si Él ya nos dejó el ejemplo, hermanos, ya acababa minutos atrás de lavarle los pies, y todavía iba a dar más ejemplo, ¿verdad? Perdonando a los que le injuriaban en la cruz. Pero esto es lo más cercano, hermanos, entendiendo qué produce y de lo que es capaz ese amor supremo. ¿Qué es lo que produce ese amor supremo? Fíjese en el versículo 11: estas cosas les he hablado para que mi gozo esté en ustedes y su gozo sea perfecto. Eso produce, hermanos, el amor supremo, un gozo perfecto. Y ese gozo es indescriptible también, hermanos. No se puede comparar con cualquier cosa en este mundo. No hay nadie que pueda experimentar un gozo mayor al que proviene del amor supremo, del amor perfecto que es en Dios. Entonces, nosotros debemos de experimentar también ese gozo. Es un llamado de Jesús. Este es el ideal: que tengas un gozo por encima de cualquier cosa que te pueda producir cierta paz, placer, alegría en esta vida. El gozo perfecto es con ese amor del Padre, ¿verdad? Si permaneces en ese amor, vas a poder experimentar ese gozo solamente. Pero fíjese en el versículo 12 también dice: este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros, así como yo los he amado. Nadie tiene un mayor amor que que uno dé su vida por sus amigos. Y se fija, otra vez, ese es el ideal. Lo más cercano que nos puede ayudar a entender qué tan grande es el amor de Dios y cómo amó Jesús al Padre y ama Jesús a sus discípulos es hasta la muerte. Ese es el límite aquí. Ahí se acaba ese amor en nuestra figura más fácil que pudiéramos nosotros percibir. Si amamos hasta la muerte, y es lo que les pedía Jesús a sus discípulos: cuando ustedes amen hasta la muerte a sus hermanos, entonces se muere el egoísmo. Vas a amar y vas a pensar más en ellos que en ti. Ya no vas a ver por tu bienestar. Y a lo mejor, si la ocasión lo amerita, sí podrás llegar a hacerlo hasta literal. Y hay muchos testimonios. Yo me acuerdo una vez, no me acuerdo si fue una historia que escuché en la casa de la hermana Nancy o con otro pastor, de que me platicaron que en Juárez hubo un atentado en un centro de drogadictos, de recuperación, y iban a matar a alguien. Entonces ya iban a matar a uno de los de ahí, y el pastor encargado se atravesó y recibió la bala. Entonces él amó tanto a los que tenía que proteger y lo mataron a él. Entonces ese es el amor supremo, y solamente pudo dar la vida, ¿verdad?, por una sola persona, pero Jesús dio la vida por muchos más. Y piénsenlo, si ese es nuestro ideal, hermanos, y
Yo sospecho que a lo mejor muy pocos de nosotros van a estar en una situación donde puedas dar la vida a manera de defensa o tomar el lugar de otro, pero si realmente amas a Dios y entiendes ese amor supremo de Él y has experimentado ese gozo supremo, se te va a hacer fácil también así amar a tus hermanos. Mueres a tu egoísmo. Y eso se encuentra en incontables historias, hermanos, de misioneros. Yo recuerdo pues también Guillermo Wallace de la China. Él siempre estaba por enfrente de su equipo médico, doctor, cuando sabía que podían venir a llevarse a las enfermeras para hacerles cosas terribles los japoneses en la Segunda Guerra Mundial. Y él siempre estaba enfrente, tienen que pasar por mí y me matan primero a mí antes de que se lleven a alguien de mi equipo del hospital. Entonces eso hacen los creyentes, hermanos. Ese es el amor ideal. Entonces, hermanos, ¿por qué vienen estas cosas aquí en la Biblia? Porque también necesitamos un llamado a vivir así. Y es con lo que vamos a terminar. Una invitación a vivir plenamente. Fíjese el versículo 14. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Ya no los llamo siervo, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero los he llamado amigos porque les he dado a conocer todo lo que he oído de mi Padre. Esa primera afirmación a mí me sacude un poco, hermanos, y bueno, debiera de sacudirme más, pero está diciendo, ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. ¿Y qué acaba de plantear? Yo quiero que amen al límite hasta dar la vida por alguien más. Yo quiero que se deleiten en ese amor supremo y pidan solamente las cosas que a mí me interesan. Cuando hagas eso, tú has demostrado pues que das fruto, y es demasiado fruto, no es cualquier fruto. Y solamente así yo creo uno se hace digno de que te digan esas palabras: ahora ya no eres mi siervo, ahora eres mi amigo. Esa es la invitación, hermanos, que realmente tú estés seguro de que no eres un siervo, también sigues siendo un esclavo, pero a la vez es un amigo, hermanos. Un amigo lo diferencia aquí. Al siervo, el amo nunca le explica sus planes futuros, nunca le dice qué va a hacer, sus intereses, su agenda. O sea, no tiene en ninguna mínima ganas el amo de contarle qué es lo que está pensando. No le interesa, hermanos. Pero cuando es un amigo, él sí va y platica bien a gusto y le dice todos sus planes. Estos son lo que yo me deleito, estos son mis planes. Entonces se convierte en un gran privilegio que se te presente esta invitación, porque eso les está diciendo a los 11. ¿Saben qué? Si permanecen en mí y yo en ustedes, entonces, y también se aman entre ustedes, ya no son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Todo esto que ya les encargué, si lo hacen, ya no son mis amigos. Ya no los llamo siervo, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero los he llamado amigos porque les he dado a conocer todo lo que he oído de mi Padre. Fueron tantas enseñanzas, hermanos. Nosotros solamente pensamos en ese yo soy. Ellos tuvieron ese gran privilegio de escuchar las enseñanzas del Padre. Entonces, eso mismo está pasando en este lugar, hermanos. No en cualquier lugar te van a explicar quién es la vid verdadera. En este día se está planteando a cada uno de nosotros. Dios en su gracia y su misericordia está diciendo: yo soy la vid verdadera. Pero Él nos invita y es el mismo desafío. Quiero que nos vayamos con eso. Terminemos los últimos 2 versículos, 16 y 17. Ustedes no me escogieron a mí, sino que yo los escogí a ustedes y los designé para que vayan y den fruto y que su fruto permanezca, para que todo lo que pidan al Padre en mi nombre se los conceda. Esto les mando, que se amen los unos a los otros. Si se fija, termina, con una invitación.
y ya entendimos y ya nos explicó lo supremo que es ese amor, entonces somos invitados a hacer lo mismo. Y ahora nos habla, ¿verdad?, de que ese es el destino de todo aquel que Jesús escogió. Yo los escogí, pero no para que hagan las cosas mediocres. Yo quiero que den fruto y su fruto permanezca. Yo creo, hermanos, que ese fruto que permanece es el paralelo de dar fruto en abundancia, porque solamente así va a permanecer. Si haces demasiado fruto, pues eso es lo único que sí se va a distinguir y no se va a perder y va a ser tan claro y ahí va a estar permaneciendo. Entonces es el ideal, hermanos. Estamos invitados a eso. Jesús nunca nos va a llamar a hacer riquezas terrenales, a viajar, a adquirir títulos, a complacer los deseos de nuestra carne, y solamente eso se puede convertir en un medio para hacer algo más grande. Si eso sirve para que nosotros demos un fruto que va a glorificar a Dios, se puede tener, hermanos, pero nunca va a ser nuestro fin. Nuestro fin va a ser amar a Dios, obedecerle, amar a nuestros hermanos al punto de hasta dar nuestra vida por ellos, y ya lo demás se pasa a término secundario. No es malo en sí las cosas que hacemos cada día, pero tenemos que tener bien claro, hermanos, estoy buscando ese amor ideal, estoy tratando de replicar ese amor indescriptible, estoy siendo obediente, estoy dando fruto. Entonces, hermanos, yo creo que eso es la prueba de que sí permaneces en Cristo. Hay un pastor, Tim Dailena, que él dijo una frase más o menos así: el cielo es una eternidad tan grande que debes de tener cuidado si te equivocas en cómo, si vas a llegar ahí o no. Debemos de pensar eso, hermanos. Si yo tomo a la ligera este pasaje y decir, no, pues es que vamos a plantear lo siguiente, yo creo que sí puede ser uno cristiano y no dar fruto. Y estuvo en la vid y se da, los cortan y los queman, pero no creo que se refiera al infierno. Pero ¿qué tal si te equivocas? ¿Qué tal si es una condenación eterna porque nunca glorificaste a Dios? Entonces tienes que tener mucho cuidado, porque a donde pertenecen los hijos de Dios, y si el cielo existe y es una eternidad, es algo tan grande, hermanos, que sería una locura, una necedad si nos equivocamos desde aquí, ¿verdad? ¿Y cómo le hacemos para no equivocarnos, hermanos? Ahora, en este día que ya se nos planteó qué es la vid, qué es el ideal, y se nos ha extendido una invitación para vivir plenamente, pues yo creo que tenemos que orar y pedirle eso a Dios, ¿verdad? Déjenme nada más terminar con el siguiente pensamiento. Dice, esto les mando, que se amen los unos a los otros, en el versículo 17. Esto va en las dos direcciones. Es un mandamiento de Jesús a sus discípulos: yo me voy, pero ámense entre ustedes. Y piense bien en esto, hermanos, porque se nos da el mandato de amar en esa dirección, de que tú te vas a sacrificar por tu prójimo y vas a amarle, vas a tenerle paciencia, le vas a perdonar, le vas a ministrar. Pero si dice unos a otros, es que tú también te tienes que dejar amar. Y es bien triste esto, hermanos, que haya congregantes que no se dejan amar. Es una realidad, y Jesús dice, ustedes tienen que hacerlo en las dos direcciones. ¿Por qué no se dejan amar? Pues porque, no sé, ni siquiera cuentan sus necesidades. Eso puede ser un ejemplo. Tienen alguna carencia y no pueden ir con un hermano de la congregación y decirle, ora por mí o ayúdame con esto. Estoy batallando con tal cosa y siento que mis fuerzas no me alcanzan. Necesito un poco de apoyo. Y ellos no lo hacen, hermanos. No se dejan amar tampoco. No les dan la oportunidad. Y podemos pensar en más cosas, ¿verdad? No les gusta visitar, ni que los visiten, hablar, tener pláticas tan profundas. Piensen más cosas. Yo solamente quiero darle algunas ideas, pero
ese amor tiene que ser en ambas direcciones. Usted ama y se deja amar. Y eso fue como terminó, ¿verdad?, este mensaje. Ámense los unos a los otros. Y ya vimos el estándar. Oremos, hermanos, porque ¿qué más quisiera yo, verdad? Que seamos una congregación de todos estuviéramos así, pues sí, locos en el concepto de las demás personas y las demás congregaciones, y que dijeran, no, esos de Peniel son unos santurrones, son fanáticos, están en otra categoría, ¿no? Ya están llevando las cosas a un extremo. Aquí también se tiene que vivir de una manera pues normal, pero no, hermanos. Hoy se nos planteó el amor supremo y es una invitación y es mi deseo, y yo oraba, ¿verdad?, de también los cantos que entonábamos, que cantamos al Dios más grande. Piensa, hermanos, ese amor indescriptible se nos pide permanencia. Y terminemos con eso. Mientras usted permanezca escuchando la palabra de Dios y obedeciéndola, yo tengo la confianza, hermanos, de que en algún punto podremos vivir y experimentar ese amor supremo. El cristiano que es inconstante, que trata de nada más conectarse por algunos minutos al día con su Señor Jesús, no está permaneciendo también. Pero si tú quieres vivir ese ideal, tienes que permanecer el mayor tiempo posible y tener esas metas, ¿verdad? Yo sí quiero experimentar aquí en vida antes de ir al cielo, porque allá lo vamos a vivir. Pero yo quiero asegurarme que soy discípulo de Jesús. Yo quiero ese adelanto desde ahora. Pidamos eso. Padre bendito, gracias en este día por ese amor disponible que aunque no lo podemos describir, y estos minutos que intentamos predicarlo, pues queremos, Señor, que sea lo suficiente el habernos expuesto a tu palabra, pero ahora pido de tu Espíritu Santo para que hagas que esta palabra penetre en el corazón de mis hermanos, que cambie el rumbo de su vida, su manera de pensar, porque a veces somos tan, no sé si mediocres, escucha fea esa palabra, pero nos cuesta trabajo aceptarlas, y así somos. Te pedimos perdón, Señor, porque no aspiramos a amar como tú nos amaste. Perdónanos, Padre, si nunca hemos querido ese amor infinito y no lo hemos extendido hacia nuestros hermanos. Pero este día sí lo queremos, Padre. Que tu palabra encuentre lugar en cada uno de mis hermanos y que sea para gloria tuya, Señor. Yo te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén.